Bienvenidos de nuevo al canal, pónganse cómodos que hoy vamos a conocer a un villano que es una terrible amenaza mutante ancestral. ¿Listos para conocer Apocalipsis? Vamos con la historia. Nacido hace 5000 años en el antiguo Egipto, Apocalipsis es uno de los primeros humanos mutantes conocidos. Nombrado como En-Saba-Nur, que significa el primero, recorrió el mundo durante milenios, realizando hibernaciones esporádicas de varios años. Como le sucede a muchos mutantes de milenios posteriores, la mayoría de ellos de su edad le odian y le temen, pero solo hay un hombre a quien no le repudia su rostro gris, un hombre llamado Baal, quien cría al niño como si fuera su hijo. Con el tiempo, Baal le revela que ha visto pruebas de que un día Nur gobernará el mundo y acabará con el reino despótico del faraón Ramatut, quien no es otro que Kang el Conquistador, el viajero del tiempo. Nur crece pensando que solo los fuertes merecen sobrevivir y derrota a Ramatut, que huye al futuro y usa la tecnología de los celestiales abandonada por Kang para mejorar sus habilidades y reprimir a sus enemigos, y se hace inmortal. A menudo instigó guerras para comprobar qué países estaban más preparados, y fue adorado como dios por civilizaciones ancestrales. Intervino en la creación de Drácula y Mr. Siniestro. Muchas personas han ejercido como sus 4 jinetes: hambre, guerra, peste y muerte. En el siglo XX, Nur, conocido como Apocalipsis, decidió que los mutantes emergentes estaban destinados a suplantar a los humanos corrientes no aptos. Se enfrentó a los X-Factor y a los X-Men originales, cuya misión era velar por la convivencia pacífica entre mutantes y humanos comunes. Apocalipsis ha reclutado como sus jinetes incluso a sus enemigos, tanto como Ángel como Wolverine han adoptado el papel de muerte varias veces. El archienemigo de Apocalipsis a lo largo del tiempo es Cable, cuyo nacimiento diseñó Mr. Siniestro y resultó ser un momento tan importante que despertó a Apocalipsis de su hibernación. Decidido a criar a Cable como su hijo para controlarlo, el Apocalipsis del siglo 37, que había conquistado Norteamérica, capturó por equivocación al clon de Cable, Discordia, a quien crió, pero dicho error demostró ser una mala estrategia cuando Discordia viajó al siglo XX para matar a Apocalipsis. Pese a su extraordinaria longevidad, el cuerpo físico de Apocalipsis con el tiempo se empezó a desgastar y sobrevivió proyectando su conciencia en cuerpos huéspedes, incluidos el de X-Man y Cíclope. Cable destruyó el espíritu de Apocalipsis después de que Jean Grey lo extrajera del cuerpo de Cíclope. Después del día M, Apocalipsis regresó de nuevo, en esta ocasión después de que una gota de su sangre infectada por un tecnovirus le creara un cuerpo, y fue ahí donde intentó reconstruir a sus jinetes y forzar al resto de los mutantes a unirse a su causa, pero los celestiales, que le habían prestado gran parte de su tecnología en un pasado remoto, regresaron a reclamar su deuda en la forma de su cuerpo. En el presente, Clan Akaba, una secta integrada por los muchos descendientes de Apocalipsis, lo revivió de niño, pero X-Force lo detuvo y Fantomex mató al niño mientras los otros miembros de X-Force debaten qué hacer con él. En secreto, Fantomex lo clonó y lo crió en un entorno simulado para convertirlo en Génesis, que derrotaría a Arcángel. Al niño llamado Evan Sabanur lo enviaron a estudiar al Instituto Jean Grey de Enseñanza Superior, para luego unirse a los X-Men desplazada en el tiempo, y conoció a la versión joven de Apocalipsis, al retroceder hasta el antiguo Egipto con Hank McCoy, conocido como Bestia. Tras recuperar brevemente a su adulto maligno durante el evento del Eje, volvió a su yo más joven y escapó con Deadpool. Los X-Men se enfrentaron a una versión de Apocalipsis procedente del futuro lejano, pero lo dieron por muerto cuando Nightcrawler lo arrojó a un vórtice amenazando con destruir el limbo. Esta frase es un hecho muy concreto. Apocalipsis siempre parece regresar más fuerte y letal que nunca. Vamos a ver algunos de sus poderes más simbólicos, como por ejemplo, que puede alterar la estructura atómica de su cuerpo para cambiar de forma, puede aumentar su tamaño absorbiendo masa adicional, posee fuerza, resistencia y perdurabilidad sobrehumana.
¿Qué tanto conocían de Apocalipsis? Espero les haya gustado esta historia de la vida de este personaje, pero no queda aquí el asunto. Como pasa con algunos personajes, les aseguro que lo vamos a volver a ver, ya verán, porque muy pronto nos veremos con más historias y biografías de tus villanos favoritos del mundo Marvel.